Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la Parashá Vaikra, Parashá número 24 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. La porción de Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 6-7, conocido como Vaikra, va a llevar el mismo nombre del libro en hebreo y llamó Vaikra. Esta porción inicialmente va a hablar en esta primera parte de los 5 korbanot, de los 5 sacrificios. Va a hablar respecto a este llamado del desierto, de las funciones de estos sacrificios, y básicamente este libro se conoce como Levítico porque habla de las funciones específicas de esta tribu de Leví, de los Kohanim, de los Coatitas, de todo lo que son los sacerdotes. Y es por eso que se conoce este libro como Levítico, porque es de la tribu de Leví y van a dar todas estas lecciones. Sin embargo, en hebreo, este libro, como todos los libros, va a llamarse según las primeras palabras que tiene. Así como en el comienzo fue Bereshit, después fue, y estos son los nombres, cuando empezó el libro de Éxodo, que se va a llamar Shemot, que son nombres. Este se va a llamar Vaikra, que es llamó. Entonces, en este libro, que es conocido como Levítico, en Llamó va a iniciar hablando del llamado en el desierto. Principalmente en Israel se tenía la costumbre que este era el primer libro que se enseñaba a los niños. Por muchos años fue así, para que entendieran cuál era un poco el legado histórico, el legado de la tradición, de las leyes halágicas, de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, porque debemos entender que somos una nación de reyes y sacerdotes, como lo dice en el Nuevo Testamento esta carta escrita por Pedro. Ahora, ¿por qué nos llama el Señor en el desierto? Recordamos las palabras del libro del profeta Oseas, que dice: y te llevé al desierto y hablaré a tu corazón. Cuando el Señor nos lleva a un sitio aislado, donde no tenemos, digamos que todas estas interrupciones de los afanes del día a día, es mucho más sencillo poderlos escuchar. Por eso en la mayoría de espiritualidades se hace algo que son los retiros religiosos, precisamente para que la gente pueda estar concentrada. Y en este caso estamos hablando históricamente que sale el pueblo de Israel de Egipto, va al desierto, y es acá donde el Señor dice Vaikra, donde los llama. Y eso tiene que ver mucho también con lo que es la palabra Corbán, que conocemos como sacrificio. Digamos que en hebreo la raíz de sacrificio es más bien acercarse, kirib, y hay organizaciones judías que de hecho tienen este nombre, que hacen este proselitismo y acercan al pueblo judío hacia lo que son sus raíces, a lo que es la cultura misma. Pero no es casualidad que este libro hable de los Corbán, de los Korbanot, que en su raíz quiere decir acercarse. Para nosotros la palabra sacrificio en español es hice esto con un esfuerzo mayor, o tuve que perder algo para poder conseguir otra cosa, sacrifiqué algo, ¿sí? Como se dice en el ajedrez, sacrifiqué una de las piezas para poder hacer una jugada, y ese es nuestro concepto de sacrificar. Pero el concepto hebreo de sacrificio es acercamiento. Y dentro de los 5 korbanot o los 5 acercamientos que vemos en esta porción, va a hablar de el olam, uno donde tenían que quemar absolutamente todo el animal, se quemaba todo, olam, que es todo. Había otro que era el sacrificio de la tarde. Recordemos este profeta Daniel que oraba en la tarde y que por causa de eso terminó en la cueva de los leones, de Daniel y la cueva de los leones, famosísima historia, que se conoce como el sacrificio de Minjá, que era un sacrificio de cereales, el de Shelamit, que era el sacrificio de la paz, el Hatat, que era por el pecado, y el Asham, que era el sacrificio por la culpa, por el pecado que conocíamos. Y cada uno de estos acercamientos, cada uno de estos era precisamente para eso, para volvernos a acercar y generar una relación. Cuando el Señor te llama y te habla,
Lo primero que el Señor quiere es que estés bien con tu familia, que estés bien con las personas que están a tu alrededor, que puedas realmente demostrar que el Eterno está contigo. Y el mismo Pablo lo dice, el que no pruebe para los suyos ha negado la fe y es peor que un impío. ¿Y esto qué quiere decir? Que parte de confesar nuestra fe es poder tener esa buena relación y poder también proveer de nuestra capacidad a los nuestros, ¿sí? Por eso todo el tiempo la palabra habla de la comunión del prójimo, de los que son próximos, y podemos ver cada uno de estos sacrificios. Si vemos el que se quemaba todo, el que se hacía en la tarde, que eran los cereales, bueno, en especial este dice que siempre debía llevar sal. Y si vemos las particularidades del hebreo nuevamente, vemos que la fórmula química de la sal está aquí incluida, tanto en cada palabra que se forma, y no faltará sal en los sacrificios, o la ofrecerás con sal, como en todo el versículo, va a estar dividido con los números atómicos de la sal. Recordemos que el sodio tiene un número atómico 11 y recordemos que el cloro tiene un número atómico 17. Esto suma 28, que también son las cortinas con las que se hizo este tabernáculo, este móvil del Bet Hamikdash, del sitio de la reunión en el desierto. Y nos da un ejemplo de que el Señor no solamente nos da unas instrucciones que sirven para nuestra vida práctica, sino que también hay mucha ciencia y muchos secretos detrás de cada una de las cosas que están escritas en el libro de la Torá, de estos 5 primeros libros de la Biblia. Y vemos aún que aquí, cuando habla de la sal, está hablando de la fórmula química de la sal, del cloruro de sodio, de estos 11 átomos, de estos 17 átomos, de que el cloruro de sodio va a ser algo estable de 28, pero no solamente eso, sino que hay un pacto de sal. Recordemos lo que pasó con Abraham cuando hizo el pacto de sal, y aquí también estamos haciendo un acercamiento a Dios con unas ofrendas de cereales, colocándole sal. Y recordemos que los pactos de sal, ese Brit Melach, ese Melach, esa sal, es muy parecido a la palabra Melech, solo cambia la última letra en el hebreo. Y esto también quiere decir que nos recuerda que el Señor hizo un pacto con el rey David, donde dijo que siempre habría quien se sentara en el trono de Israel. Y es por eso que vemos que al Mesías le gritaban: Salvador, hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo aquel ciego cuando iban caminando por el camino. Ten misericordia de mí, dijo la mujer cuando pidió misericordia y sanidad por su hija, y hablaba del hijo de David, del Melech. Entonces sabemos que el Señor también nos pide que seamos sal y luz de la tierra. Y es para eso que son los Corbán, para acercarnos a Dios, traer su luz y poder dar esa luz también a otros, que nosotros podamos reflejar y ser esa sal y luz de la tierra. El sacrificio de paz era particular porque se dividía en 3 partes, una parte para Dios, una parte para el coatita o el sacerdote del templo, y otra parte era para compartir. La paz es unirse con Dios, con sus normas, y unirnos en comunidad. Esto es lo que nos enseña el sacrificio de la paz. El Hatat, que era el sacrificio por el pecado, particularmente para este sacrificio se ponía la mano sobre el animalito. Y es para que nosotros entendamos que era tan fuerte el tema de fallar, de pecar, que tenía que haber alguien que pagara y alguien que muriera por la falta que nosotros habíamos hecho, por la contaminación que le habíamos hecho a la tierra a causa de pecar. Recordemos que el pecado no solamente afecta a la persona, sino que afecta a su entorno, y que afecta, por ejemplo, si eres infiel, no solamente afectas tu alma, sino que afectas tu familia, posiblemente afectas a tus amigos también, afectas a tus hijos, afectas a una sociedad total. Y esto es lo que hacían, sacrificaban una víctima inocente, que se le colocaba la mano en simbolismo de que transferían esto
al animalito para que ese animalito muriera y no muriera la persona. Y era muy similar también lo que pasaba con el sacrificio por la culpa. El sacrificio por el pecado puede ser que era involuntario, pero el sacrificio por la culpa, si tienes culpa es porque conoces que hiciste una falta. Si hay un robo, si utilizaste un elemento sagrado como para cualquier otra cosa, todo este tipo de asuntos que eran de la culpa, también se daba como tal un sacrificio allí. Pero ¿qué sucede ahora? No tenemos templo, no está el templo allí en Sión, en el Monte Santo, y no hay un rito de sacrificios, porque conocemos que hubo 2000 años sin sacrificios, después existió toda esta mecánica de dar animales, de hacer estos barbecues, dependiendo del tipo de falta, de ofrenda que se quería dar. Pero después de la destrucción del templo, en el año 70 de nuestra era actual, ¿sí? Del 70 después de Cristo, vamos a ver que no es necesario los sacrificios y que estos sacrificios se cambiaron por la oración. De hecho, hay una oración que se hace a mediodía que se llama Minjá, que es precisamente esto, es cambiar los sacrificios que se hacían por animales por la oración, porque ya no tenemos un aspecto animal, sino un aspecto evolucionado hacia nuestras emociones. Y esto se cambia a través de lo que es la oración. ¿Cuál es el siguiente paso? Cambiarlo a nuestra conciencia y saber que todo lo que hacemos o pensamos, el mismo Mesías lo dice, que no solamente es hacer el acto, sino pensar en hacerlo, y ya se genera una culpabilidad. En el libro de Santiago dice que uno piensa las cosas, las siente y eso va a llevar a ejecutarlas. Entonces, si tenemos malos pensamientos, sembramos unos sentimientos negativos y vamos a ejecutar pecado. Y es allí donde debemos tener en cuenta que, así como lo dijo el rey David, líbrame del pecado que me es oculto, hay pecados que no sabemos que los cometemos. Entonces, debemos levantar manos santas al Eterno, saber que hay un sacrificio del Mesías, como lo dice Isaías 53, de que Él llevó nuestra culpa, nuestras rebeliones, nuestro pecado, que el unigénito de Dios, la imagen visible del Dios invisible, murió por llevar nuestro pecado, por llevar nuestra culpa, por llevar aquellos errores que nosotros cometimos. Y así como antes se tocaba al cordero para poder ser llevado allí dentro del templo y hacer este simbolismo de que muere un inocente, así mismo nosotros, entendiendo lo que el Mesías ha hecho por nosotros, podamos levantar las manos y extenderlas. Levantando manos santas, va a decir el Nuevo Testamento, con los ojos puestos en el Mesías, entendiendo que Él lleva toda acta de decretos que nos era contraria. Todo aquello que pesaba en contra de nosotros fue llevada por el Mesías para liberarnos. Esto es lo que significan los sacrificios. Si lo leemos de primera mano, tal vez no los vamos a entender, no vamos a entender por qué se hacía todo este movimiento. Pero en este caso podemos entender que todo era una sombra y un mecanismo de lo que más adelante iba a ser el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, y que hoy podemos decir que ya hemos pasado de los aspectos animales, de nuestra naturaleza pecaminosa, que hemos nacido de nuevo, y hoy podemos decir que levantamos manos santas hacia el Mesías, quien ha muerto para que nosotros tengamos vida, quien se hizo maldición para que nosotros seamos bendición, quien nos da una reconciliación. Y recordemos la palabra corbán, que se tradujo como sacrificio, que va a ser más bien acercarse. Y el Mesías reconcilia y nos acerca con el Padre. Recordemos que eso es la unidad. Padre, así como me amas y yo estoy en ti, que ellos a quienes amo estén en mí y seamos todos una unidad. Lo va a decir el libro de Juan, o San Juan, como lo diga tu Biblia. Y este es el propósito de los sacrificios, entender
que necesitamos acercarnos nuevamente a Dios para reflejar su luz, para reflejar su bondad y poder ser sal y luz en la tierra y poder ser aquellos que cambien la sociedad haciendo las cosas correctas, haciendo que esa unión con el creador de todas las cosas, haciendo esa unión con todo, nos pueda llevar a que esta humanidad sea cada día más iluminada. Shabbat Shalom.